lejana aquella época en que Colo-Colo habría ilusionado por primera vez su libro de socios. Fue un 19 de abril, hace 77 años, en el bar Quitapenas, cuando los hermanos Arellano decidieron abandonar Magallanes y darle a la clase media chilena un equipo al cual seguir. En una servilleta escribieron el lema que seguiría el equipo naciente. Jamás pensaron que sería el club más importante y popular de nuestro país. La rúbrica fue: uno para todos y todos para uno. Toma en cuenta que Colo-Colo, desde la fundación, pasó más de 1 año y 2 meses sin que conociera derrota. Entonces los diarios decían: ¿quién va a derribar al invencible esta semana? Se creó una mística, una corriente, y que conquistó, yo te digo, a todo un pueblo. Y Colo-Colo parece que estaba destinado a tener esta convocatoria que tuvo desde un comienzo, y por eso es que la prensa ya en aquel entonces lo bautizó como el equipo popular. Julio Martínez tiene en su retina el día en que se inauguró el Estadio Nacional con 43.000 personas y sin rejas de contención. El primer partido debía ser con el equipo más relevante del país. ¿Quién jugó? Colo-Colo. Tenía que ser Colo-Colo, que no otro. Jugó Colo-Colo con un equipo brasileño de primera división, São Cristóvão. Y ganó Colo-Colo 6-3. ¿Y por qué Colo-Colo? ¿Por qué el nombre Colo-Colo? Es curioso porque el cacique Colo-Colo, por lo que he leído, era un anciano, que era como el oráculo de los araucanos, que era más teórico que práctico. O sea, no corría, ni corría. Nunca tiró una piedra. Y Colo-Colo fue campeón invicto el 41. Diano, Salfati, Camus, Ormazábal, Pastene, Medina, Sorrel, Chocarrás, Peruano, Domínguez, Norton y Rojas. Ese era el equipo de Colo-Colo. 41. Y ahí ya comenzó Colo-Colo, como dice usted, con formaciones estelares. Durante 2 décadas, Colo-Colo solo cosechó triunfos y logró que sus hinchas sintieran que el club podría llegar cada vez más alto. Esa ilusión comenzó a ser una realidad cuando apareció el llamado Colo-Colo 73, aquel de Carlos Caselli, Chamaco Valdés, Adolfo Neff, el Negro Ahumada, Galindo y dirigido por el Zorro Álamos. Ahí se paralizaba para ver a Colo-Colo, el estadio se llenaba. Entonces estaba la gente de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, que se unía para ver este Colo-Colo que daba espectáculo y que ganaba en Argentina, que ganaba en Brasil, que ganaba en España, que ganaba en todos lados. Yo creo que inclusive los que saben mucho más fuera de la cancha de esto, dicen que Colo-Colo retardó un poco el golpe en esa época, por la ilusión de todo un pueblo lograr un campeonato. Va a comenzar el segundo tiempo, cambio en Independiente. Una de las jornadas más inolvidables se vivió en junio de 1973, cuando Colo-Colo disputó por primera vez una final de la Copa Libertadores. En el Estadio Centenario de Montevideo habían 50.000 personas. Era el tercer partido entre Colo-Colo e Independiente de Avellaneda. Cuando iban 1-1, los argentinos meten un segundo gol y quedan arriba en el marcador. Carlos Caselli logra otro gol y Colo-Colo consigue el empate. Sin embargo, el árbitro anula el gol de Caselli. Gol de Caselli. A muchos hinchas, esa noche negra los marcó para siempre. Para nosotros fue muy doloroso en términos familiares, personales, eso de salir al otro día, no querer levantarse en la mañana, no querer despertar por ese sueño desagradable y negro de esa noche. Fue muy impactante en mi vida. Carlos Caselli recuerda que aunque a Colo-Colo ya lo habían intervenido el año 68, en ese entonces los dirigentes miraban de otra manera el fútbol, incluso ocupaban dinero propio para financiarlo. El presidente era Héctor Galvez, don Héctor, que recuerdo muy bien, el Aladino le decía, porque él tenía fábrica de lámparas, llegaba muy guaso para hablar. A ver, cabro, decía, hoy día les vengo a pagar, se metía la mano en el bolsillo, sacaba todos los billetes arrugados, era escudo en ese época. Ya 20 escudos para cada uno, sí, y repartía plata de su bolsillo. Así se manejaba Colo-Colo en esa época. Ya en esa época comienzan a mostrarse los signos de una mala administración. Colo-Colo siempre padeció por el financiamiento y fue nuevamente intervenido el año 80 por Alejandro Ascuy. En ese momento también se hizo una Colo-Colotón para reunir fondos.
Pero desde esa época del 41... Desde esa época siempre se gastó más de lo que se producía, siempre. Entonces siempre pagando intereses, préstamos. A pesar de las penurias económicas que han marcado su historia, el Club Albo ha sido el más exitoso en el fútbol chileno. Colo-Colo ha ganado 22 veces el Campeonato Nacional de Fútbol, pero todos esos triunfos se ven opacados hoy por la catástrofe económica que está viviendo el club y que hinchas, jugadores y dirigentes han tratado de detener. Peter Dragicevic, el presidente del club en los últimos 15 años, intentó detener a toda costa la quiebra que se tramitó en el 22 juzgado del crimen. En una medida desesperada, incluso puso de su bolsillo 59 millones de pesos. No, nunca nos dimos cuenta, o nunca pensamos que teníamos que salir de esto. De hecho, seguimos pensando que podíamos salir de esta situación. Ningún argumento sirvió para librar a Colo-Colo de la quiebra. La jueza Helga Marchán ratificó la quiebra el lunes 28 de enero y nombró a cargo de Colo-Colo al síndico Juan Carlos Safies. Rápidamente el síndico comenzó a actuar, incautó todos los documentos desde la sede de Cienfuegos, deslizó que no existen libros contables del club. Con esa información, las dudas sobre el manejo económico irregular de Colo-Colo aumentaron. Peter Dragicevic, el presidente, comenzó a ser señalado como el responsable y abandonó el equipo. ¿Cuál fue el error de Dragicevic que lo hace aparecer hoy como el gran culpable? Cuando Peter Ernesto Dragicevic Cariola dejó el club el miércoles 6 de febrero de este año, quedaron atrás 15 años de su vida ligada a Colo-Colo. Les pido, de corazón, que me perdonen por no haber logrado lo que esperaban de mí. Peter Dragicevic. Había llegado a dirigir a los Albos a fines del 85, dando inicio a uno de los periodos más brillantes del club. Hizo dupla con Eduardo Menichetti y ambos lograron construir un equipo sólido, con ideas nuevas. Esta pareja, junto a Jorge Vergara, uno de los personajes claves en la historia del club, contrataron a los mejores jugadores y a un entrenador con planteamientos revolucionarios para Chile. Mirko Josic hizo trabajar al plantel a una intensidad superior a lo acostumbrado. Ahora en 100, y Mirko tiene que no hay la puerta, pero vamos a alcanzar el otro 100 y el otro. Gastaron plata y se propusieron un gran desafío, tener un estadio propio. En la historia de Colo-Colo hubo estos hitos, Laván, Galvez y después, llamémoslo, la dupla Dragicevic y Menichetti, que inauguraron ya el estadio caben 65.000 personas. Ahora se llena con 47 porque inventamos el cemento que encoge en Chile. Hay un cemento que encoge, fíjese, el de los estadios. Entonces el único que mantiene la capacidad es sacarlo a poquito con 18.000 personas. Debe ser del barrio alto ese cemento porque no encogió. En julio de este año, si Dios quiere, el estadio está inaugurado oficialmente y se le entrega a la comunidad después de 32 años. En un comienzo se dijo que se iba a llamar Estadio David Arellano. Hay una placa también de David Arellano. No sé si con el tiempo van a poner una placa del síndico también ahora dentro del estadio de Colo-Colo. Bueno, eso bien, porque hay que tomarlo con humor porque si no me pongo a llorar, pues mi amor. Cantemos todos de Arica Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de la... El Estadio Monumental se inauguró el 30 de septiembre de 1989. Se levantó gracias a un crédito directo que obtuvo Colo-Colo con la empresa COSAL que construyó el recinto. En esa época se confiaba en el club. De hecho, la banca lo consideraba una empresa viable, por lo que le otorgaban créditos y cuentas corrientes. De hecho, tenían una línea de crédito de 200 millones de pesos. Fue la propia Cecilia Boloco la encargada de inaugurar la cancha. Ustedes ahora, la gran familia colocolina, los encargados de convertir este maravilloso monumental en símbolo del triunfo y de los grandes triunfos. Y en eso, Colo-Colo es campeón. Felicitaciones. Tal vez un poco pretencioso de parte mía referirme a esa época en los términos que lo voy a hacer, pero que creo que fue francamente brillante. Es decir, durante ese periodo en el cual a mí me toca asumir Colo-Colo en una condición muy precaria, de una pobreza franciscana, por así decirlo,
Terminamos el año 91 con el estadio inaugurado, a 3 meses de ganar la Copa Libertadores de América, con un bicampeonato, con el club financiado. Pero la dupla de oro duró solo 5 años. Algo inesperado sucedió en febrero del 91. El gran presidente de Colo-Colo, el equipo que había logrado 3 campeonatos y aumentar el patrimonio del club, dejó la institución. Permítanme rendir un homenaje, un merecido homenaje, ante el alejamiento de nuestro presidente, Peter Dragicevic. Dragicevic fue despedido como un verdadero héroe. Nadie sospechó que ese día se comenzó a incubar la semilla de una disputa que haría mucho daño a Colo-Colo. Menichetti y Dragicevic jamás volvieron a estar juntos y ese distanciamiento para muchos es la razón de la crisis de Colo-Colo. La situación económica comienza a complicarse, a mi juicio, cuando se produce el rompimiento de esta dupla exitosa de su momento, como fue la dupla de Peter Dragicevic como presidente de Colo-Colo y Eduardo Menichetti como vicepresidente del club. Que desgraciadamente para los colocolinos se separaron, por una cuestión de golatría, a lo mejor, de decir, ya aquí estoy yo soy más bonito, yo tengo más pinta, cuidado con este lado, enfócame por acá. Entonces al final, esa gran pelea se transforma en que Peter se va de Colo-Colo, llega Eduardo Menichetti con un equipo casi formado para ser campeón de Copa Libertadores de América. ¿Ah? Entonces cuando se saca esto, yo fui campeón, al final se traduce ya en algo que es muy reiterativo. Mientras tanto, Colo-Colo se preparaba para la gran batalla deportiva. Con Menichetti a la cabeza comenzó su participación en la Copa Libertadores de América. Tenía un plantel de lujo, imparable, que cosechaba triunfos y que era observado por Dragicevic desde la galería. Creo que Colo-Colo se encuentra en el mejor momento de su historia, tanto en la parte de infraestructura como en la parte deportiva. Hoy día tenemos un equipo que ha salido bicampeón, tenemos un gran cuadro que esperamos que gane la Copa Libertadores de América, tenemos una institución absolutamente saneada en la parte económica y esperamos seguir avanzando en los logros institucionales. Aquel Colo-Colo del año 91 era una verdadera máquina de hacer goles y con ellos venían los billetes. Esos momentos de triunfos están absolutamente en el pasado cuando uno entra a la sede del club ubicada en Cienfuegos. Está completamente vacío, está prohibido entrar. El síndico controla absolutamente todo. Redujo el número de funcionarios de 160 a 30, rebajó los sueldos a los jugadores y está tratando de conseguir dinero para que Colo-Colo siga funcionando. El día del aniversario número 77 de Colo-Colo solo se celebró con una misa en el estadio. Porque para quienes analizan económicamente al club, lo único que queda es rezar y pedir que un milagro lo salve de la debacle que está viviendo. El Estadio Monumental está quieto, silencioso y herido. Es un lugar muy distinto al de aquella noche de junio de 1991, cuando más de 65.000 ansiosos hinchas hicieron remecer las graderías. Fue la noche del encuentro final por el título de la Copa Libertadores de América. Colo-Colo se enfrentó a Olimpia de Paraguay. Eduardo Menichetti y José Daniel Morón, el primer hombre en abandonar el vestuario para dirigirse al campo de juego. Y ahí viene Colo-Colo. Nadie quería que se repitiera la historia del 73 y ver alejarse nuevamente la Copa. Hacia zona penal paraguaya.
El país paralizado observó una de las escasas hazañas deportivas chilenas. Colo-Colo ganó con un rotundo 3-0. Por primera vez un equipo chileno se coronó campeón de la Copa Libertadores. Después de aquel gol convertido en este arco por Leonel Herrera y que transformó a Colo-Colo en el único equipo chileno que ha ganado la Copa Libertadores de América, todos pensaron que el Cacique se había convertido en el gran equipo chileno que había cambiado su historia. Pero para otros, el error que se cometió al no vender a los jugadores que formaron Colo-Colo 91 marcó el comienzo de la crisis económica. Sentíamos los colocolinas que en ese momento se cambiaba la historia y que existía un Colo-Colo antes del 91 y un Colo-Colo después del 91. En ese momento era haber ganado plata para Colo-Colo, para que hubiesen ingresado dinero a Colo-Colo. No se hizo eso. No se hizo nada por Colo-Colo para la Copa Libertadores de América. Fue el único equipo que no aprovechó la Copa Libertadores, siendo que hemos sido el único equipo en Chile que salió campeón y no se aprovechó. Para muchos, ese fue el gran error económico de Menichetti. Tras la Copa, vender a Gabriel Mendoza, Marcelo Bartichotto, Jaime Pizarro, Rubén Martínez, había reportado al club más de 5 millones de dólares, pero la directiva decidió no venderlo. Menichetti asegura que no había compradores interesados en esos momentos y que fue necesario esperar. Hay que esperar el momento y que existe un comprador. Es un mercado bastante atípico. Pero no es el caso de Pero si hubieran podido vender... Por ejemplo, Bartichotto se podría vender y no se vendió. Bartichotto se vendió. ¿Pero no en su momento? En su momento. ¿Usted cree que se vendió en su momento correcto? Absolutamente. Podemos apreciar en estas imágenes a Marcelo Bartichotto. Pero las cifras son contundentes. En el año 91 Bartichotto pudo ser vendido en 3 millones de dólares al fútbol europeo. Un año y medio después se vendió a un equipo mexicano por solo $1 millón. Aunque después de la Libertadores Colo-Colo ganó importantes torneos como la Recopa y la Interamericana, los triunfos disminuyeron y el equipo fue bajando su nivel. La época de gloria comenzó a quedar atrás y las deudas comenzaron a acumularse en las cuentas de la institución. Colo-Colo debió financiar la terminación del estadio e inexplicablemente compró el Teatro Monumental por más de 600 millones de pesos. Además tuvo que pagar por todos los pases de los jugadores del plantel. El periodo de Menichetti cerró con una deuda de 3.850 millones de pesos. Él fue muy personalista, creo que de alguna forma aprovechó el cargo para tratar de él tomar una posición relevante. Y creo que siempre cuando conversamos esto en el directorio anterior, ese no era el propósito era trabajar por Colo-Colo sin buscar, digamos, lucimientos personales. Detrás de estas críticas de Dragicevic, según algunos dirigentes, se escondía una profunda frustración. Él ya no estaba en la directiva cuando Colo-Colo ganó la Copa Libertadores. Dragicevic decidió volver al ataque en 1994. Según dicen, se enfrascó en una pelea personal con Menichetti y quiso derrotarlo, pero no solo en las urnas, sino en la cancha. Decidió que Colo-Colo volvería a tener un sitial internacional de relevancia y para lograrlo haría cualquier cosa. Y se genera un tema muy complejo de tratar de salir adelante, volver a ganar una Copa Libertadores, ganar logros internacionales importantes, y a lo mejor en eso se pierde un poco la brújula. El señor Peter Dragicevic y el señor Eduardo Menichetti. La elección del nuevo presidente de Colo-Colo el año 94 fue como una campaña presidencial. Se crearon comandos, se gastó plata y se organizaron debates televisivos. Abundaron las acusaciones y las descalificaciones. Peter Dragicevic tuvo como asesor más importante a Jorge Vergara Núñez, un hombre ligado desde el año 66 a Colo-Colo. Para obtener la presidencia, ambos contrincantes no se midieron en gastos. Sí, efectivamente arrendamos un avión, no nosotros el comando, y fue muy bueno, y muy nuevo y muy espectacular, exactamente. Por lo demás soy piloto civil, así que no hay ningún problema en pescar un avión y dar una vuelta. ¿Y cómo se recupera? O sea, ¿tú lo manejabas ese? No manejaba, yo no estaba en Chile. Hubiera querido manejarlo, no te quiero la verdad. Colo-Colo va a seguir liderando el fútbol chileno, sin confrontación,
en la forma que lo hemos hecho, así hemos logrado mantenernos en el primer lugar y vamos a seguir manteniéndonos en el primer lugar y Colo-Colo va a seguir ganando, va a ganar el 95, vamos a repotenciar nuestro equipo, vamos a seguir luchando. Cuando viene esa elección que se produce en una situación de mucha polarización y de mucha agresividad por ambos lados, creo que se empieza a tomar las medidas que uno toma siempre cuando la mente la tiene muy cegada, cuando el corazón está muy a latidos muy fuertes. Y de ahí comienzan a tomarse, a mi juicio, muy malas decisiones. Fue una guerra a muerte. Votaron 12.000 socios. Dragicevic ganó con un 70% de los votos. Tras la elección, y al igual que en los comicios presidenciales, hubo abrazos de buena suerte. Dragicevic se acercaba a su sueño, tener nuevamente las riendas de la institución que ama y guiarla a más triunfos. Sin embargo, afirma que una vez en la presidencia del club descubrió que existía una abultada deuda de 3.850 millones de pesos. Hoy considera que esa deuda fue un obstáculo para sus intenciones de que Colo-Colo fuera nuevamente campeón en el extranjero. ¿Era una deuda manejable? No, era muy complicado y de hecho nos complicó por muchos años, digamos, el sostener dicha deuda, digamos. De hecho, hasta la fecha. Meniquete reconoce la deuda, pero asegura que era absolutamente manejable. Sostiene que ese mismo año Colo-Colo había logrado un millonario contrato con la televisión. Solo en 1995 recibió 2.303 millones de pesos, con lo que se podía pagar la deuda perfectamente. Indispensable en el tiempo. Convencido con las finanzas del club, Dragicevic comenzó una carrera por convertir nuevamente a Colo-Colo en campeón de campeones. Para